y ya nuestro hermano Mateo nos compartió la lectura de los versículos 1 al 12, y ahora solo vamos a meditar un poquito en ellos. Vamos a meditar sobre el tema, que lo que vemos aquí es el primer milagro de Jesús. Y el primer milagro de Jesús podríamos decir que es una manifestación de su gloria para la gloria de Dios. Y bueno, les anticipo que aquí el apóstol o el Juan menciona en el libro de Juan 7 milagros, y luego cuando vayamos avanzando más en el libro nos vamos a dar cuenta de que el número 7 se repite en distintas situaciones aquí. Menciona el Evangelio de Juan 7 milagros antes de que el Señor Jesucristo vaya a la tumba, y después de resucitar menciona un octavo. Y cada milagro tiene un propósito, cada milagro tiene un objetivo. Y aquí cuando vemos que el Señor Jesucristo convierte el agua en vino, surgen todo tipo de preguntas, especialmente para los que les gusta el vino. Pero ahora intentaremos aclarar un poquito acerca de este tema que a tantos tiene ahí en suspenso. ¿Qué es lo que sucede, no? Muy bien, así que primer milagro de Jesús, una manifestación de su gloria para la gloria de Dios. Yo creo que muchos de ustedes ya habrán visto en internet o por el Facebook o no sé dónde, esa foto que estaba allí. Por favor, regrésela. Sí, no sé si se dan cuenta, pero arriba está el anuncio que dice agua, y ves abajo y en lugar de agua ves que son solo botellas de vino, ¿no? Entonces ahí dice Jesús estuvo aquí. ¿Por qué? Porque implicando que transformó el agua en vino. Yo creo que ahí el que uno se encarga de poner los anuncios de aquí tienes que buscar agua, y otro fue y puso el vino, y bueno ahí tenemos la equivocación, ¿no? Ya, gracias hermano. Así que el tema que vamos a tratar de forma breve es el primer milagro de Jesús, una manifestación de su gloria para la gloria de Dios. Y esto lo quiero dejar claro, ¿por qué? Porque por ahí nos encontramos a muchas personas que hablan de milagros. Y mi primera pregunta cuando me habla alguien de un milagro es: ¿a quién glorifica? ¿Glorifica a Dios o glorifica a los hombres? Es decir, le roba la gloria a Dios. Porque eso es muy importante, y les comento brevemente la historia de dos personas. Un hombre me dice: yo soy muy devoto de la Virgen de Cotoca, es una virgen de Bolivia, dice, porque cuando yo era pequeñito, dice, yo ya estaba a punto de morir, y mi mamá hizo un voto que ella iba a hacer una peregrinación allí si yo sanaba. Dice, y sané. Por tanto, dice, yo soy devoto de la Virgen. Yo no le puedo decir, oye, en realidad no sanaste, porque si me está diciendo que sanó, es que sanó. Por otro lado, en este caso un hermano, me dice, bueno, no me dice, yo ya no lo conocí, solo conocí a su hija, a la que este hombre ya era muy mayor, su esposa muy mayor, y su esposa se queda embarazada con una niña. Justamente antes de que esta niña naciera, a él le diagnostican cáncer y le dicen, despídase de todos sus seres queridos porque le quedan 15 días. Le hicieron todos los análisis, por supuesto, y ya vieron que era un cáncer terminal. Y dice que él fue y oró, dice, Señor, yo no te he pedido que me dieras una hija. Sin embargo, tú me la has dado. Dice, ahora yo solamente te pido, Señor, que me dejes vivir hasta que la vea que gradúa y en lo que sería aquí el high school. Concédemela. Yo no te pido más. Ya que me la das, permíteme criarla en tus caminos.
Y sí, fue otra vez a revisión y el cáncer desapareció. Después de un tiempo, cuando ella creció, estaba ya casi a punto de casarse, le faltaban unos meses, o sea que ella terminó su high school, graduó, luego otros días, más bien otros años más, ya estaba a punto de casarse, le faltaban unos meses, va a hacerse una revisión y se le diagnostica el mismo cáncer y le dicen, te quedan 15 días, despídete de los tuyos porque te vas a morir. Y efectivamente a los 15 días se murió. ¿Qué pasó aquí? En un caso tenemos a un hombre que no era nacido de nuevo, que no había aceptado al Señor. Y él dice, a mí me salvó la Virgen de Cotoca. Eso lo dice. Y tenemos por otro lado a otro hermano, nacido de nuevo, que le pidió a Dios, Señor, sáname y déjame que yo críe a esta niña que tú me has dado. Y el Señor se lo concede, y justamente después de ese tiempo le vuelven a diagnosticar el mismo cáncer y muere. Un hombre le dio la gloria a Dios y un hombre le dio la gloria a la Virgen. Yo no voy a decir quién sanó a quién. Yo solamente que les digo es que Dios es poderoso y Dios puede sanar a través de nosotros y a pesar de nosotros. Porque en el Dios en el cual creemos no es un Dios que esté limitado por el hombre. Él es todopoderoso. Ahora, todo milagro debe glorificar a Dios. Todo milagro debe servir para que la gente se comprometa más con el Dios Todopoderoso y no para alejarse del Dios Todopoderoso. Y muchas veces el problema que tenemos es que la gente anda siguiendo a hombres que quizá Dios les dio el don de sanidad, que quizá Dios haya obrado a través de ellos, y uno se convierte en seguidor de señales cuando nosotros debemos ser seguidores de Cristo. Así que mucho cuidado con lo que hacemos. Debemos tener muy claro que aunque haya milagros, aunque haya señales, aunque haya profecías, a mí el Señor me llamó a seguir a Cristo, a ser seguidor de Cristo. Hablaba hace unos momentos el hermano de ahí de Marcos, y ahí dice, estas señales seguirán. No dice que a los cristianos, no dice que los cristianos irán siguiendo las señales. Hay una diferencia, hay una gran diferencia. Por tanto, hermanos, nosotros ¿de qué somos seguidores? ¿De Cristo? Debemos ser seguidores de Cristo, no seguidores de señales, porque ¿saben qué? En las señales, en los milagros también hay engaño. Ahora, yo no niego el poder de Dios, Dios es todopoderoso, y he visto por su misericordia gente que ha experimentado el poder de Dios sanador sobre sus vidas. Pero también les digo que habrá en aquel día, dijo el Señor Jesús, algunos que vengan y le digan, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor Jesucristo les dirá, no sé ni quiénes sois, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuidado, somos seguidores de Cristo. Por tanto, todo milagro debe ser para la gloria de Dios. Vamos a ir avanzando un poquito. Nos dice aquí que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron invitados también, invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y solamente les quiero decir, yo lo que suelo hacer cuando voy predicando es ponerle un título a cada idea que vaya viendo allí. Además, hay muchas ideas, pero la primera idea que les quiero compartir aquí, si le paso baja un poquito, hermano, es que el primer punto que quería hablar es este: María, porque ahí estaba la Virgen María, ¿verdad? O la madre del Señor Jesús. El Señor Jesús y sus discípulos van de boda, porque son invitados a la boda.
Y ¿saben qué? Nosotros todos debemos invitar al Señor Jesucristo a la boda. Porque donde está el Señor Jesucristo, en la boda donde el Señor Jesucristo está presente, está su bendición. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros solo queremos ir de boda e invitar al Señor Jesucristo a la ceremonia y después dejarlo fuera. Y nos vamos a la fiesta. Y nos olvidamos de que se supone que se están casando dos cristianos, donde el Señor Jesucristo tiene que estar presente en toda la celebración de la boda, no solamente cuando se dan los anillos, no solamente cuando se hacen los votos. Y tristemente veo que muchas veces sí, incluso entre los cristianos, se casan y se van de boda, pero dejan al Señor en la iglesia y dicen, ahora nos vamos al baile, ahora nos vamos a beber, ahora nos vamos a hacer esto y nos vamos a hacer lo otro. Esto es para que nos vayamos preparando al siguiente punto. Dice el versículo 2, los versículos 3 al 5 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Fíjense esa frase es muy, muy importante. Pero sí les digo, miren, aquí tenemos que el Señor Jesucristo es invitado a la boda. En la boda hay un problema. ¿Cuál es el problema? Escasea el vino. En la boda escasea el vino. Falta de previsión. Quizá invitados demasiado ansiosos. Quizá invitados como solemos tener en México, como solemos tener en Latinoamérica, que tú invitas a una persona o una familia y se llevan hasta el gato. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno invita a una boda en México, en toda Latinoamérica, somos así. Nos llevamos a todo el mundo. Yo no sé si los judíos eran así, pero es muy probable que ellos fuesen así. Entonces, claro, si va todo el mundo, invitados y no invitados, aquí solamente vemos que fue el Señor Jesucristo, fue la madre del Señor Jesús, fueron los discípulos, pero también fueron los hermanos del Señor Jesucristo. Sí, eso nos lo dice en el versículo 12, miren lo que dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Sí ven? También los hermanos estaban allí, los hermanos del Señor Jesucristo. Ahora, hay una frase que quiero que recordemos, especialmente para que si hay gente que te habla tanto de la Virgencita de Guadalupe, de la Virgencita, de todas tantas vírgenes como te mencionan. Dice tú, y como también nos suelen acusar de que no creemos en la Virgen, dile, yo sí creo en la Virgen y te voy a decir lo que dice la Virgen. La Virgen te dice esto, haz todo lo que te dice el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Aquí ella misma le dice a los sirvientes, haced, y esta es una orden, haced todo lo que os diga. ¿Qué pasó? ¿No que tanto que creen en la Virgen? Háganle caso. Porque muchas veces nada más decimos que creemos, o decíamos que creíamos en la Virgen, pero no le hacíamos caso. Si la misma Virgen, ella es la que nos dice, id a Él, en mí no hay salvación, la salvación está en Él, por tanto búsquenle a Él, síganle a Él, obedézcanle, pero no a medias, dice, en todo. Eso es importante, es un mensaje para nuestros amigos católicos. Cuando tengas que compartirle algo, cuando te quieran atacar que no crees, y sí, te voy a decir algo que dijo ella. Vamos adelante. Nos dice aquí, dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. En la boda hay escasez. Lo que proporciona el hombre, tarde o temprano se agota, se acaba. Pero por otro lado aquí vemos que se contrasta
que los milagros del Señor Jesucristo traen abundancia y buena calidad. Dios no hace las cosas mal hechas. Y Dios no nos provee para que no nos alcance. Si Él provee siempre lo suficiente. Y aquí hay que tener en cuenta esto, porque yo sé que hay mucho debate de cuánto vino exactamente cabía en esas tinajas. Y no se sabe. Yo les soy sincero, veo un comentarista, veo otro y cada uno tiene su opinión. Yo les voy a decir, aquí no se trata tanto de saber cuántos litros exactamente había de vino. De lo que se trata es que está hablando de abundancia. Y también habla de buena calidad. ¿Por qué? Porque cuando habla de 6 tinajas, y luego dice, las llenaron, ¿cómo? Hasta arriba, ¿verdad? A tope. Y aquí vienen los que les gusta el vino. Pero bueno, entonces, ¿se puede beber vino o no se puede beber vino? Se puede beber vino, pero tú no. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos, ¿no? Bueno, les voy a decir qué es lo que pasa. Cuando vemos la Biblia tenemos que ver todo en su contexto. Y el contexto bíblico es que siempre la Biblia te aconseja que no bebas vino. Por ejemplo, en Proverbios, si quieren tener una lección sobre el beber vino o no beber vino, váyanse a Proverbios. Dice que no mires el vino cuando rojea, porque entra suavemente, pero después te muerde como una serpiente. Por ejemplo, nos vamos a Proverbios también en el capítulo 31, donde también nos dice, no es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Dice que dejes el vino para los amargados. Y yo te pregunto, ¿tú de cuáles eres? ¿De los amargados o de los reyes? Si eres de los amargados, pues entonces venga. Pero si tú eres un hijo del rey, si tú eres un príncipe, entonces no es para ti. Ahora, yo sé que algunos no se convencen. Dicen, a mí me sigue gustando. Les voy a decir otra cosa. Yo sé que hay culturas en las cuales beber vino no significa nada, pero hay otras culturas donde sí. Y nosotros estamos precisamente en una cultura donde beber vino sí significa y mucho. Significa tanto que hay familias destruidas por causa del vino. Significa tanto que hay mujeres que han recibido palizas por causa de que su marido ha andado de borracho. Significa tanto que los hombres se han muerto de cirrosis, que se han muerto por causa del vino. Entonces nosotros estamos en una cultura donde no podemos decir que somos ajenos a los males que produce el vino, ¿o sí? ¿No conocen ustedes a nadie que se haya bien muerto de borracho o que haya matado a alguien? Claro que los conocemos, venimos de esa cultura. Ahora, yo también les digo, la cultura mediterránea es una cultura donde se produce mucho el vino, pero les quiero decir una cosa, yo he vivido en España 14 años y yo ahí no he visto a ninguna persona, y casi todos prueban el vino, un poco, a ninguno he visto borracho por la calle. Porque cuando se toman una copa de vino, se la toman como algo normal y no más. Ahora, los borrachos no se emborrachan con vino, Los borrachos ya se van a las bebidas más fuertes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en nuestra cultura no estamos educados a tomar un poquito de vino y dejarlo. Queremos un poquito de vino y un pocote. Y ese es el problema que tenemos. Por tanto, yo les digo, sí, en la Biblia vemos que sí se puede beber vino, pero tú no. Yo no. Porque no es de los reyes beber vino. ¿Te consideras un amargado? Que eso no significa que el vino te vaya a quitar tus penas. Te las va a mitigar un rato y luego te van a venir los dolorazos de cabeza. Especialmente si lo que tomes, que espero que no tomes nada. De verdad, no juguemos con eso. No juguemos con ello. Sigamos adelante. Luego, el milagro de Jesús sobrepasa la lógica humana. Porque miren, aquí dice,
el Señor Jesucristo en el versículo 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron, dice. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Fíjense lo que está diciendo. Eso es importante, ¿eh? El maestresala era el hombre encargado de controlar la calidad de los alimentos, la calidad del servicio, que los sirvientes estuvieran allí. Ya no sé si también estaba encargado o tenía la responsabilidad de controlar también que no faltase nada. Si esa era su responsabilidad y el vino faltaba y él ni se dio cuenta, no estaba haciendo muy bien su trabajo. Pero no vamos a entrar en ello porque no lo sé. Ahora, el maestresala sí se da cuenta de una cosa. Dice, llevamos bebiendo vino, creyendo que era bueno, y resulta que era el malo. Ahora nos acaban de sacar el bueno. Y él sabía que en las fiestas, primero para quedar bien, lo que se hacía era ¿qué? Dar el mejor vino, y yo no sé hasta qué punto abusaba la gente del vino, pero aquellos que han bebido, al principio son muy exquisitos. Este tequila no es bueno. Pero ya después hasta el aguardiente o el alcohol, dice, ya les da igual, cualquier cosa se toman. Y parece que llevaba esa lógica, ¿no? Al principio pues la gente va muy modosita, igual que cuando, se me vienen muchas ideas, pero no las voy a compartir pues. Y después, cuando ya se dan cuenta, terminan bebiendo cualquier cosa. Ahora, había una lógica que se seguía aquí, ¿no? Y todo el mundo sabe que los milagros son una ruptura de la lógica. Y si queremos verlo de otra manera, son una ruptura de las leyes establecidas por Dios. ¿Cómo está eso? De esta manera, miren, Dios está produciendo vino todos los días, pero nosotros no lo vemos como milagro. ¿Por qué? Porque normalmente, miren, viene la lluvia es absorbida por las raíces de una planta, luego pasa a través de la savia, se convierte en uva, la uva se exprime, se deja fermentar y ya ahí tienes el vino. Dios está constantemente produciendo milagros, está dando vida, está haciendo lo que Él ya preparó desde el principio, y con todo sucede así. Por ejemplo, tenemos personas enfermas, Dios que está sanando personas enfermas constantemente. Todas las personas sanan por obra de Dios. Lo que pasa es que Dios suele seguir un curso natural que Él ha establecido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú te enfermas y bueno, también Dios ha permitido que unos médicos hayan aprendido. Entonces, esos médicos, ¿qué es lo que hacen? Te aplican unos medicamentos y cuando pasa un tiempo, tu cuerpo crea las defensas y el hermano ha sanado. Dios ha sanado también a esa persona, pero ¿saben qué? Nosotros no queremos ver esa obra de Dios. Nosotros queremos ver a Dios obrando solamente en esos puntos donde las leyes que ha establecido se ven quebrantadas, se ven violentadas. Y esto es lo que pasa aquí, ¿no? Ahora, los milagros no responden a la lógica humana. ¿Por qué? Porque ya ahora si nos vamos con los hombres de ciencia, ellos quieren que tú les compruebes todo. Y cuando les hablas de un milagro vas a decir, te dicen, demuéstramelo. Si es un milagro, muchachos, no te lo puedo demostrar. Porque eso rompe todas las leyes establecidas de forma natural, o que Dios ha establecido, no de forma natural, las puso el Señor. Pero son milagros igual, más bien es la obra de Dios igual. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender es a ver a Dios obrar de forma natural y de forma sobrenatural. Porque Dios
que ha dado las leyes también es capaz de obrar por encima de las leyes. Dios que nos ha dado una naturaleza también puede obrar de forma sobrenatural. Y cada uno de nosotros debemos aprender a ver a Dios, no solo cuando veas que se produce un milagro, sino también cuando veas a Dios obrar de forma progresiva, que generalmente, Dios va a obrar según Él ha establecido sus leyes. Generalmente es así. Y nosotros en cuanto vemos un milagro, ahí vamos, wow. Busca a Dios, glorifícale a Dios, y ahí es donde quiero que llegamos. El milagro refleja la gloria de Jesús. Miren ahí el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, dice, su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Este principio de señales, o sea, de milagros, hizo Jesús donde en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Dios no necesita que le glorifiquemos, pero sí quiere que lo hagamos. Dios, si tú no le glorificas, se puede levantar adoradores que le glorifiquen, que crean en Él, de cualquier sitio. Las piedras hablarían, dijo el Señor Jesucristo en su momento. Pero aquí nos encontramos que, miren, si Dios no se manifiesta, nosotros no somos capaces de verle. La máxima manifestación de Dios es Cristo Jesús. Pero como los hombres estaban tan ciegos que no veían que Jesucristo fuese Dios, que Jesucristo manifestase realmente al ser divino todopoderoso, el Señor Jesucristo empieza a dar destellos de su gloria. Y vamos a ir viendo, conforme vayamos avanzando en el Evangelio de Juan, cómo Dios se ve reflejado en el Hijo. Dios Padre reflejado en el Hijo. Porque el propósito de este Evangelio es que la gente crea que Él es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y miren lo que dice a continuación. Ahí mismo en el versículo dice, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Con eso quiero concluir. Los discípulos creen en el Señor Jesucristo. ¿De qué manera se da la gloria a Dios? ¿De qué manera se glorifica al Señor? Creyendo en Él. ¿Este milagro para qué sirvió? Para que creyeran sus discípulos en Él. Y eran sus discípulos. Para que sus discípulos pusieran toda su confianza en Él. Y yo he escuchado algunas personas que dicen, pero aquí tenemos a la Virgen María, que miren, el Señor Jesucristo dijo, aún no ha llegado mi hora, y aún no siendo su hora, porque ella le dijo, Él lo concedió. Y no, eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque si se dan cuenta, el Señor Jesucristo primeramente le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. No sabemos la forma en que se lo dijo. Sabemos que el título mujer es un título de respeto en la cultura hebrea. Entonces el que le dijera mujer no quiere decir que le estaba faltando al respeto. Pero también tenemos que el Señor Jesucristo le dice, aún no ha llegado mi hora. Y cuando dice, aún no ha llegado mi hora, tampoco podemos decir, es que el Señor Jesucristo todavía no puede o no tiene permitido por el Padre empezar a hacer milagros. Porque también es muy probable que cuando el Señor Jesucristo dice, aún no ha llegado mi hora, es que Él esté esperando el momento propicio para cuando esté la necesidad que sea real y diga, ahora sí.
ahora es cuando vamos a hacer el milagro. Porque si se dan cuenta, por la expresión, en este caso, la madre del Señor Jesús, ella entendió que Él realmente iba a hacer el milagro. Y por eso mismo dice, hagan lo que Él dice. Entonces aquí en esta conversión hay cosas que no tenemos muy claras, pero sí les digo, el Señor Jesucristo le deja claro, mira, no te atormentes, no te aceleres, no te condiciones. Dice, yo no estoy condicionado a lo que tú me quieras decir. Yo tengo otro horario, mi horario es de arriba. Y cuando yo juzgue o considere que es prudente obrar, es cuando lo haré. Siempre debemos ver el contexto de las Escrituras. Y los apóstoles entendieron que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No entendieron que la Virgen fuese mediadora. No entendieron eso. Y los discípulos estuvieron allí presenciando el milagro. Solamente les digo, ¿quieres ver el poder de Dios obrar? Acércate a Él de todo tu corazón, buscándole por medio de Jesucristo, porque en Él tienes acceso directo al Padre. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de poder meditar en tu palabra y aprender de ella. Por favor, Señor, ayúdanos a serte fieles, que te podamos honrar y glorificar como tú te mereces. A ti, oh Señor, es la gloria. A ti, Señor, sea la honra. A ti, Señor, se te exalte aquí y en todo lugar. Porque, Señor, solamente en ti confiamos, en ti esperamos. Y por favor, Padre, aumentanos la fe de tal manera que no estemos buscando milagros, sino que estemos buscando al hacedor de milagros, que eres tú, oh Dios Todopoderoso. Señor, en ti confiamos y esperamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.